No hay audio. No hay audio. No hay audio. Momento. Ahí está. Muy bien, vamos a reanudar la audiencia entonces y el tribunal por unanimidad resuelve que no existiendo un perjuicio concreto en los términos de las previsiones del título séptimo, libro primero del ordenamiento procesal vigente, y siendo que las nulidades son de carácter excepcional, corresponde no hacer lugar al pedido de nulidad planteado. Es más, el fin de esta audiencia fue salvaguardar todos aquellos principios rectores del actual sistema acusatorio, como ser la publicidad, por eso estamos todos acá, la contradicción, la inmediación y la concentración. En tanto al planteo con respecto a la convocatoria del doctor Calcaño a esta audiencia, en tanto la sentencia de la Corte no ha adquirido firmeza para ninguna de las partes, corresponde que el doctor continúe su presentación respecto de todo lo que se debate de acá en adelante. ¿Sí? Se los notifico a todos en este acto. Muy bien. Seguidamente entonces vamos a dar puntual tratamiento a lo normado por el artículo 168 bis del Código de Procedimiento. Le voy a adelantar a las partes, como ya se ha dicho en otras audiencias, que no se debe nombrar a las víctimas por el tipo de delitos que se han ventilado en el transcurso de este proceso. Y les reitero que, conforme lo reglado por la normativa invocada, van a tener un término de exposición cada parte de 15 minutos. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a dar comienzo entonces a escuchar los argumentos del doctor Varela. Lo escuchamos. Gracias, señora presidenta. Excelentísimo tribunal. Como primer punto voy a solicitar, y voy a ir más rápido al inicio por este tiempo impuesto por la ley, voy a solicitar que el escrito presentado el día viernes con fecha 20 de septiembre sea parte integrante de esta exposición, al cual me remito íntegramente. Algunos puntos van a ser coincidentes. Como segundo planteo, voy a recordar que con fecha 19 de septiembre de 2003, la Suprema Corte de Justicia de esta provincia confirmó lo resuelto por la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal el 14 de septiembre de 2010 y que, a su vez, había confirmado lo resuelto por el Tribunal Criminal 1 en su anterior Sí, disculpe, le pedí algo al doctor. En su anterior conformación, con fecha 10 de junio de 2010. Empecemos por decir que una sentencia goza de presunción de legitimidad y que significa, si bien no el aniquilamiento o destrucción de la presunción de inocencia, sí una situación de hecho del justiciable que efectivamente ha variado. Ante esa variación en hechos graves, no hay que esperar que el peligro de fuga se concrete para disponer una medida de coerción, tal como lo solicitara este Ministerio Público Fiscal. Voy a hacer rápidamente referencia a valores constitucionales como son el principio de inocencia, la firmeza de la sentencia y el doble conforme. En cuanto a la presunción de inocencia, entiende esta Fiscalía que está prácticamente destruida. A medida que el proceso avanzó, esa presunción empezó a demolerse. Sentencia de tribunal oral, sentencia de tribunal de casación de la provincia, sentencia de la Suprema Corte de Justicia de esta provincia. No solo está deteriorada la presunción de inocencia, está casi, prácticamente destruida. El principio de inocencia no es incompatible, repito, no es incompatible con el encarcelamiento procesal. Aquel principio es el patrón rector que impone límites a este instituto. Y que no vengan a decir ahora que una medida de coerción personal estricta es un anticipo de pena, sino que solicita a este Ministerio Público una medida de coerción para asegurar los fines del proceso. En cuanto a la firmeza de la sentencia, debo decir que solo resta el recurso extraordinario federal, que se puede remitir a una arbitrariedad manifiesta y que debe existir una cuestión federal. He sido alumno, he tenido la suerte de haber sido alumno del doctor Andrés D'Alessio en la Universidad de Buenos Aires,
quien conforme lo que he aprendido, ninguna de estas dos cuestiones observo que puedan interponerse contra la sentencia de la Corte de Justicia de la provincia. En cuanto al doble conforme, me remito a los pactos internacionales, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8, número 2, inciso H, y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, número 5, interpretadas conjuntamente, fueron plenamente satisfechos, más de doble conforme. Pero como los señores jueces han tenido la suerte de no tener que estar 9 meses en un juicio y llegan a esta audiencia sin la contaminación quizá que se requiere, me veo en la obligación de fijar algunas pautas de esta causa que allá por el 2000 se recibe como denuncia anónima en la Fiscalía, la vieja UFI número 4 del Departamento Judicial, a cargo por entonces del doctor Adrián Flores. Año 2000, año 2002 se presenta la primera víctima, luego del programa, la emisión de un programa televisivo. Y ahí empieza el andar con las pericias. Y ahí empieza, ¿qué es lo que empieza? La fuga del imputado, primera fuga de la fundación. Ese día a la tarde se escapó. El que se escapó fue él, y a los que hizo cargo de haber ido a buscarlos a la Fiscalía. O sea, la Fiscalía fue la culpable de haberlo ido a buscar con una orden de detención. Pero se escapó. Pero luego, en Canal 9, en un programa que no recuerdo el nombre, pero sí que fue alrededor de las 23 horas, también se escapó cuando le dijeron la famosa frase: padre tiene que irse, está la policía, lo vienen a buscar, y se escapó, huyó. 2 veces. Esto demuestra, señores jueces, y disculpen la vehemencia, pero son muchos años de venir pidiendo por esta medida de coerción, que el imputado dispone de importantes sumas de dinero, que esas sumas de dinero le pueden facilitar fuga. En todo momento, tal como pudo advertirse cuando el 23 de octubre de 2002 era alertado por esos comunicadores sociales, el poder que detentaba y que detenta. Se escapó cuando la justicia lo buscaba, y eso en las leyes provinciales está previsto en el artículo 148, inciso segundo del Código de Procedimiento Penal. Por eso es que no es invento de esta Fiscalía a esta altura de que la fuga es inminente, y lo repito como lo dije en el escrito, se está por escapar. Pero la conducta o inconducta procesal que también se valió este imputado fue de recusaciones contra todos. Pedía, sí, repito, pese a lo que dice mi recusación, pedía juicios por jurados sin jueces, porque si recusaba a todos los jueces penales de la provincia de Buenos Aires, a los que llamaba tribunales orales de condena, para el caso de haberse conformado un jurado, no había juez para imponerle pena. Solicitudes de nulidad por todos lados, rechazadas y vueltas a intentar. ¿Para qué? Para demorar. Falsedad en las acusaciones contra jueces y fiscales. Al doctor Flores le inventaron haber destruido una declaración cuando después quedó plenamente acreditado que no se destruyó nada, ni disculpas le pidió. Total, vale todo. Total, nosotros no tenemos, parece, ni familia, se la pasa hablando de todos. Yo no tengo enemistad manifiesta, eso es lo que no entiende. Yo cumplo mi rol acusador. Para eso la sociedad me paga un salario todos los meses. Histeriqueo procesal, y así lo llamé en los alegatos y lo repito. Me hago la pericia en Morón, no me la hago si no me la filman. Me hago la pericia si me la firman, pero en Morón no me gusta, me quiero ir a La Plata. Y así corría el Ministerio Público, Fiscal y las partes querellantes particulares atrás de la música que pretendía hacer sonar este imputado. Y así fue como se negó a hacerse esa pericia psiquiátrica. Y así fue como, escapado y mintiendo, en un escrito presentado en el Tribunal en lo Criminal número 4, fue escondidas a hacerse una pericia al tribunal, a la provincia de Santa Cruz, en el juzgado
del Calafate, porque no dijo que se iba a hacer una pericia psiquiátrica, dijo simplemente que tenía que viajar. Se escapó con una mentira. Ya en el debate presenció esta parte y escuchó como verdaderos grupos de tarea, y así lo llamó esta fiscalía y lo mantiene, camionetas Traffic con grupos de matones buscando individualizar a quién era el denunciante, y no era para invitarlo a cenar, porque cuando lo encontraron le pusieron una pistola en la cabeza. Y ese fue el juicio que llevamos adelante. Repito, grupos de tarea que salían a cazar a las víctimas. También denunció falsamente a la víctima conocida como Gabriel por el delito de extorsión. Y seguimos con las mentiras y seguimos imputando delitos. Hoy lo hizo con ustedes, señores jueces. El solo hecho de presentarse una vez por mes no alcanza para nada para decir que se va a quedar para ejecutoriar la condena. No alcanza. Y prueba de ello es que desafió permanentemente las condiciones impuestas. Ya por el 2003 hay un informe, que es el informe número 9/03 del Consejo Nacional de Niños, Adolescencia y Familia, de fecha 21 de febrero de 2003, que en el punto 29 concluye que a pesar de las restricciones impuestas, personal de esta unidad de auditoría interna fue informado de la circulación del padre Julio César Grassi dentro del predio, dentro de la fundación. Seguía entrando, si hasta entró vestido de Papá Noel, nos dijo un testigo. Este informe fue incorporado por lectura al juicio. Se observó cómo en el transcurso del debate intentó sustituir prueba, y de ello da prueba el audio de fecha 4 de septiembre de 2008, cuando pretendió ingresar un DVD que no estaba incorporado como prueba. Ocultamente visitaba a los testigos, y de eso nos enterábamos en el juicio, hasta que este fiscal, junto con la doctora Carolina Rodríguez y secretario en ese momento de la Fiscalía, observamos cómo cuando esta Fiscalía anunció que iba a citar al obispo emérito de Morón, Monseñor Justo Laguna, era el imputado el que subrepticiamente y en forma oculta ingresaba a la casa del testigo. ¿Para qué? Sin anunciarlo al tribunal, visitaba a los testigos, y así venían asustados los testigos, a quienes también, no en el caso de Laguna, más allá de que después me lo negaba quien manejaba la camioneta, los testigos los llenó de juicios civiles para que no puedan hablar, y cuando pretendían hablar, el tribunal los tenía que eximir, porque no hacía al secreto de una audiencia de conciliación declarar una causa criminal. Así se presionaba también a los testigos. Demora injustificada en la producción de pruebas testimoniales en la audiencia de debate. Éramos asaltados con testigos, las partes acusadoras, hasta que eso motivó que en el acta de debate correspondiente al 10 de marzo de 2009 el tribunal llamase la atención a la defensa diciendo que tenía que apurar la cuestión y hacernos saber a quién iba a traer a declarar. Injustificado agravio para con la víctima Gabriel en forma permanente. Nadie a esta altura puede sostener que el imputado Grassi va a dejar de perseguir a la víctima. Saliendo la sentencia de casación, se la pasaban hablando de la víctima por televisión, y prueba de ello es que luego se revocó su libertad por referirse a la víctima. Y eso llevó a la resolución de fecha 19 de septiembre del año 2013, en la que la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, con los doctores Piombo y Maidana, entendieron que correspondía confirmar la resolución de la Sala Primera de la Cámara Penal de Morón, ordenando la inmediata detención del imputado por haber violado las condiciones de soltura. Y dice también esa resolución que se ha debilitado las expectativas de revertir lo que ya dispuso la Suprema Corte de Justicia. Hay un incremento en el riesgo procesal, nos dicen.
esa misma resolución y cita los artículos que hago propios, 146, el 148, el 159 y en fin el 171. Que el causante, ya para concluir, porque me advierte mi colega que quedan 5 minutos, y que el causante se encuentra condenado por sentencia firme del Tribunal de Casación Penal Provincial y de la Suprema Corte de Justicia, que es cierto que todavía no está firme, no solo acredita la apariencia de responsabilidad exigida como presupuesto de toda medida de coerción, en los términos de los artículos 157, inciso primero, y tercero, en función del 146, inciso primero, sino que además debemos dar certeza a los fallos judiciales. 2 instancias revisaron la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal número 1. Debemos tomar en cuenta también la magnitud de la pena. Son 15 años de prisión. Y entiendo que el riesgo de evasión está verificado en los términos del artículo 148, inciso segundo. Y está verificado, repito, en virtud de la magnitud de la pena impuesta y con lo escasísimo del tiempo que cumplió detenido. Creo, si no me falla la memoria, que no son más de 60 días. O sea que tendría que cumplir, de ser rechazado el recurso, 14 años y 10 meses, digamos. Pero no puede quedar fuera de la consideración que Grassi cuenta con los medios económicos como para escaparse, que pueden facilitarle que se sustraigan de la acción de la justicia, lo que ciertamente reafirma el peligro procesal que estoy diciendo. Nadie puede preguntar, pareciese, quién le paga a sus costosos abogados. Pero ¿por qué no se lo puede preguntar? ¿Por qué no lo podemos saber? Quizá porque pueden ser los mismos los que pagan, los que lo ayuden a que se escape. Y entonces no quieren ser cómplices de la fuga. Señores jueces, ya he dicho en el escrito que mantener al imputado en plena libertad, sin limitaciones, es claramente violatorio del artículo 16 de la Constitución Nacional y que genera, a nuestro entender, una repugnante situación de desigualdad para los condenados que por delitos menores y sin juicio oral siquiera están encerrados en un penal. Mantener esta libertad es consagrar un fuero personal para el imputado Julio César Grassi, y consagrar un fuero personal es violar la igualdad ante la ley. Y ello genera, sin discusión alguna, gravedad institucional. Y es responsabilidad de este Ministerio Público Fiscal la vigencia de todos los principios constitucionales consagrados en las leyes provinciales y nacionales para defender los intereses de la sociedad. Mantener en esta libertad, en el actual contexto social donde se pide la eficaz administración de justicia, no es una cuestión menor. La sociedad exige que la ley penal sea aplicada y este Ministerio Público Fiscal también. Sea aplicada para que no haya impunidad. Dejar a Grassi en libertad, voy a decir yo, es casi colaborar con el delito. ¿Y por qué lo digo? Porque obsérvese que acá en la provincia de Buenos Aires tendríamos una instancia más: Tribunal Oral, Cámara de Casación, Suprema Corte de Justicia. Una instancia más que la que tiene quien comete el delito, por ejemplo, en la capital federal. Quizá en el manual de algún delincuente puede llegar a incluirlo. Y digo esto último porque si no alcanza para analizar el indicio de fuga, los extremos de culpabilidad, que 10 jueces hayan dicho que era culpable, nos alcanza y nos sobra. No es la misma repercusión social la que tiene un delito contra la propiedad que un delito de un abuso sexual de menores. Para ir concluyendo, voy a decir que he precisado qué fue lo que hizo a lo largo del proceso el imputado. Pero también debo decir, con la confianza que me merecen estos señores jueces, con mis 27 años de justicia y 15 como fiscal,
que siento vergüenza ante la sociedad, que siento vergüenza de que continúe libre quien cometió los delitos por los que se encuentra condenado en todas las instancias procesales de este Estado provincial. Y siento vergüenza porque quizá para la sociedad pareciera que estamos dando un mensaje de que hay miedo de meterlo preso, de que limitar su libertad ambulatoria nos puede generar un perjuicio. Si hasta se lo ha dejado vivir enfrente del lugar donde cometió los hechos. Que el Poder Judicial, señores jueces, no puede ceder ante la presión de ningún poder, provenga de donde provenga. Espero ansioso volver a creer que por más ejércitos de abogados, que por más bienes que se exhiban, que por más contactos televisivos, que por más cercanía al poder, el condenado será detenido. Si esto no ocurre, daremos quizá razón a los que vienen sosteniendo que la justicia es solamente para los pobres, para los que no tienen plata, para los que no pueden costear este tipo de estudios jurídicos. No dejemos que se establezca eso como cierto. Nosotros no somos así. No dejemos que nos viva atropellando. Apliquemos la ley, es todo lo que pido. No conoce este fiscal, con la humildad de su ignorancia, alguna persona defendida por un defensor oficial que permanezca en libertad con una sentencia de corte condenatoria y que nunca haya estado preso. La verdad, no lo conoce. Perdón por la ignorancia. En definitiva, el imputado siempre rehusó a respetar el orden, no soporta la autoridad. Y así fue como Monseñor Laguna, estando vivo, le mandó una carta y le dijo, basta de esa exhibición mediática respecto de su caso. Lo desoyó y lo llamó al orden. Y la objetividad del Ministerio Público que cuestiona fue puesta de manifiesta cuando este fiscal, junto con la doctora Carolina Rodríguez en esa oportunidad, por ejemplo, no apelamos, no recurrimos, lo sabe bien el tribunal, la prisión domiciliaria, porque entendíamos que era justa en ese momento y no la recurrimos. Eso es objetividad, aunque les cueste aceptarlo. Objetividad de este Ministerio Público Fiscal. Por todo ello, señores jueces, y en la inteligencia de que con la sentencia dictada por el máximo Tribunal de Justicia de este Estado, se ha configurado un hecho nuevo que nada tiene que ver con aquella resolución que hice referencia del Tribunal de Casación. Este es un hecho nuevo y que este Ministerio Público Fiscal, por consiguiente, solicita a vuestras señorías ordene la inmediata detención de Julio César Grassi, con el objeto que no frustre el fin del proceso. Lo que se traduce a esta altura en que se cumpla lo dispuesto en todas las sentencias mencionadas, conjurándose de esta manera el peligro concreto de fuga conforme los criterios establecidos en el artículo 148 del Código de Procedimiento Penal. Se ordene por consiguiente esta inmediata detención por existir riesgos de fuga, por todos los fundamentos expuestos y por estas citas legales de los artículos 148, 157, 158, 159, 160, 171, 371 y concordantes del Código de Procedimiento Penal. Muchas gracias, señores jueces, por haberme dado la oportunidad a mí, que en representación del Ministerio Público Fiscal, diga lo que he recogido a lo largo de todos estos años de proceso. Muchas gracias, señores jueces. Nada más.